Buenas tardes, buenas noches, depende de donde nos estén escuchando. Bienvenidos aquí a sus lecturas introspectivas de un curso de milagros. Estamos seguimos avanzando con la lectura del texto del libro del curso. Y pues bueno, hemos llegado ahorita al capítulo número 5, donde habla acerca del uso que el ego hace de la culpabilidad, obviamente el uso que hace a su favor el ego. Y como obviamente pues la culpabilidad ha sido uno de los principales conflictos que han existido en toda la humanidad, ¿no? Este, Como es costumbre, quiero nuevamente repasar cuál es la dinámica que hacemos en este grupo. Y bueno, la dinámica es hacer una lectura introspectiva por parte de su servidor, donde me detengo al finalizar la sección para dar una breve explicación mientras tanto el curso permita que se pueda explicar algo. Porque ya he hablado que los primeros capítulos del curso son unos capítulos un poco estructurados. ¿Qué significa? Tienen una estructura que es como, hasta el curso mismo lo dice, en un principio está estructurado porque nuestra mente así está como acostumbrada a aprender bajo cierta estructura. Una vez que nosotros logramos conectar con el lenguaje o el sistema del pensamiento del curso de milagros, nuestra mente entra en algo llamado abstracción total. ¿Esto qué significa? Muchos de los capítulos que por encima, pues no sé, que les podría decir muy probablemente en el 8, en el 9, en adelante, cada vez el tema se empieza a poner un poquito más abstracto. Vaya, ¿esto qué significa? Es raro que una persona pueda entender lo que dice, por ejemplo, un capítulo 20 si nunca ha empezado por el capítulo 1. Toda la terminología, los tecnicismos, la forma en cómo maneja su lenguaje es un poquito complejo si no vas a la base. Nosotros decidimos empezar, pues, entonces, con clarificación de términos y el manual del maestro, porque son lecturas menos abstractas. Y de ahí nos fuimos con el texto, que obviamente, como ya mencioné, al principio todo está como estructurado, donde deja claridad en algunos pasajes de la Biblia, deja claridad en relación a lo que son los conceptos básicos, y con base a eso ya nosotros podemos hacer una lectura. Por tanto, hago lectura y cuando se puede, pues hago una pequeña explicación lo más coloquial posible. ¿Esto qué significa? Pues bueno, mientras, te repito, mientras se pueda todavía, porque después, en cierto punto del texto, realmente lo único que tendríamos que estar haciendo es escuchar y leer. Entonces, y es donde la información va a entrar a nuestras mentes para hacer la llamada expiación. Entonces, pues de inicio, repito, una de las cosas que a mí sí me gustaría, porque que sucede muy comúnmente, es que en muchas sesiones nosotros lo que hacemos es intentar aterrizar lo que acabamos de leer en una situación específica de nuestras vidas. Y ahí es donde vienen también sus participaciones. O muchas veces yo comparto participaciones, o casos personales. Pero sería muy bueno para que fuera más nutrido que todos pudiéramos, pues ya saben, hacer ciertas preguntas, aportar alguna situación y para ver cómo el curso puede aplicar en todos los aspectos de nuestra vida. Sépase pues que yo llevo varios años dedicándome a las terapias alternativas, holísticas, y ya llevaba yo muchos años estudiando el curso, pero siendo honesto, esos 10 años que yo llevaba estudiando el curso era de una manera muy por encimita. No estaba de una manera muy profunda y hasta de 2 años y medio para acá, casi 3, donde empecé a dedicarme de lleno. ¿Qué significa esto? El curso tarde o temprano, aquella persona que entiende el curso, que comprende el plan de estudios, empieza a desechar todo lo demás de su vida, ¿sí? Entonces, muchas de las cosas que yo tenía como base, como metodologías, técnicas, o mi sistema de pensamiento actual lo tuve que resignificar con el curso. Sigo haciendo muchas cosas, pero repito, todo es desde el curso. Y eso ha dado un giro completamente a mi vida y un significado y sentido de vida. Por eso es por lo que ahora, pues prácticamente me dedico mucho a compartir lecturas de un curso milagros.
Se podría decir que tengo 2 lecturas grupales y 5 lecturas individuales. Individuales se refiere uno a uno con una persona. Y este es uno de los grupos donde yo tengo lectura grupal, ¿sí? Que son, bueno, horarios establecidos. Los demás son personas individuales e incluso ha habido ocasiones que he hecho lecturas hasta 8 horas, o sea, todo el día. Me he pasado leyendo hasta 8 horas y alguna ocasión por ahí en un pequeño retiro que hicimos con mi hermanita que está aquí conectada, con Vicky, un día hicimos aproximadamente 11 horas de lectura. Entonces, cuando la mente ya tiene la capacidad, bueno, en ese sentido, la mente siempre tiene la capacidad, más bien es que dejamos un poquito de lado la arrogancia para aceptar y para ser más receptivos a nuestro sistema de pensamiento original que viene siendo el que nos ofrece el curso. Bueno, antes de empezar, ¿alguien tiene alguna duda, algún comentario, quien quiera compartir algo? Me gustaría de repente ver sus hermosos rostros. Hemos hablado que el curso Milagros dice que el cuerpo no existe, así que por favor muestren, de repente puedan mostrar sus hermosos, ilusorios rostros para que así podamos sentirme que estoy hablando con alguien. Que imagínate, qué feo sería que yo les dijera, así voy a dar la lectura, ¿verdad que no? Más mira qué bonito cerebro tiene Alex. Pero no soy un cerebro. Muy bien. Pues muchas gracias, las que se dejan ver, los que se pueden dejar ver, yo sé que es porque los que se están dejando ver es porque se pueden dejar ver. Y los de muchos de ustedes, los demás están trabajando, están laborando. Gracias, David, gracias, Lilia, gracias, Vero. Pues bienvenidos. ¿Me permiten hacer una oración para continuar? ¿Qué les parece con la lectura? Los que me gusten acompañar desde donde están, con sus mentes, se los agradezco mucho. Claro que sí. Estoy aquí únicamente para ser útil. Estoy aquí en representación de aquel que me envió. No debo de preocuparme por lo que debo decir ni por lo que debo hacer, porque sé que aquel que me envió me guiará. Me encuentro satisfecho de estar donde quiera que Él desee, porque sé que Él estará allí conmigo. Sanaré en la medida que se me permita enseñarme a sanar. Deseo que este sea un instante santo para mí, a fin de compartirlo con mis hermanos, a quienes amo. Es imposible que se me pueda conceder a mí sin ellos o a ellos sin mí, pero nos es totalmente posible compartirlo ahora. Elijo, por lo tanto, ofrecer este instante al Espíritu Santo, a fin de que su bendición pueda descender sobre nosotros y mantenernos a todos en paz. Te entrego este instante santo, sé tú quien dirige, yo quiero simplemente seguirte seguro de que tu dirección nos brindará paz. Cristo pues se convierte hoy en nuestros ojos y en los oídos que escuchan hoy la voz que habla por Dios. Padre, Espíritu Santo, Cristo, te entregamos esta lectura introspectiva para que tú la juzgues y tú la examines y la conviertas en un medio para la paz, para el perdón, para la expiación y se pueda compartir a otras mentes que son una con nosotros en Cristo. Amén. Amén. Gracias. Muy bien, pues entonces voy a empezar con la lectura. Muy bien, nos quedamos entonces vamos a empezar con este subtítulo número 6 que se llama El tiempo y la eternidad. Dios en su conocimiento no está esperando, pero a su reino le falta algo mientras tú esperes. Todos los hijos de Dios están esperando tu retorno tal como tú estás esperando el suyo. En la eternidad las demoras no importan, pero en el tiempo son ciertamente trágicas. Has elegido estar en el tiempo en vez de la eternidad. Por consiguiente, crees estar en el tiempo. Sin embargo, tu elección es a la vez libre y modificable. No corresponde estar al tiempo, no te corresponde estar en el tiempo. Corresponde estar únicamente en la eternidad donde Dios mismo te ubicó para siempre.
Bueno, ya desde aquí nos está diciendo que estar en el tiempo es una elección, que nosotros lo decidimos. Los sentimientos de culpabilidad son los que perpetúan el tiempo, inducen miedo a las represalias o al abandono, garantizando así que el futuro sea igual que el pasado. En esto consiste la continuidad del ego, la cual le proporciona una falsa sensación de seguridad al creer que tú no puedes escaparte de ella. Pero no solo puedes, sino que tienes que hacerlo. Dios te ofrece a cambio la continuidad de la eternidad. Cuando decidas hacer este intercambio, reemplazarás simultáneamente la culpa por la dicha, la crueldad por el amor y el dolor por la paz. Mi papel consiste únicamente en desatar las cadenas que aprisionan tu voluntad y liberarla. Tu ego no puede aceptar esta libertad y se opondrá a ella siempre que pueda y en cualquier forma que pueda. Y puesto que tú eres su hacedor, reconoces lo que él puede hacer, pues le confiriste el poder para hacerlo. Acuérdate siempre del reino y recuerda que tú formas parte de él, jamás te puedes perder. La mente que estaba en mí está en ti, pues Dios crea con absoluta imparcialidad. Deja que el Espíritu Santo te recuerde siempre su imparcialidad y déjame enseñarte cómo compartirla con tus hermanos. ¿De qué otra manera, si no, se te puede brindar la oportunidad de reivindicarla para ti mismo? Ambas voces hablan simultáneamente en favor de diferentes interpretaciones de una misma cosa, o casi simultáneamente, pues el ego siempre habla primero. Las interpretaciones que representan la otra alternativa no se hicieron necesarias hasta que se concibió la primera de ellas. El ego dicta sentencia y el Espíritu Santo revoca sus decisiones, en forma similar como en este mundo un tribunal supremo tiene la potestad de revocar las decisiones de un tribunal inferior. Las decisiones del ego son siempre erróneas porque están basadas en el error para cuya defensa se tomaron. El ego no interpreta correctamente nada de lo que percibe. No solo cita las escrituras para defender su causa, sino que incluso las interpreta como testigos a su favor. A juicio del ego, la Biblia es algo temible. Al percibirla como algo temible, la interpreta con miedo. Al sentir miedo, no apelas al Tribunal Supremo porque crees que también fallaría en tu contra. Existen muchos ejemplos que demuestran la forma en que las interpretaciones del ego son engañosas, pero con unos pocos bastará para mostrar que el Espíritu Santo puede reinterpretarlas bajo su luz. Para el Espíritu Santo, lo que el hombre sembraré, eso cosechará. Quiere decir que lo que consideres digno de ser cultivado, lo cultivarás en ti mismo. Considerar que algo es valioso es lo que lo hace valioso para ti. Mía es la venganza, dice el Señor. Puede reinterpretarse fácilmente si recuerdas que las ideas se expanden solo al compartirse. La aseveración subraya el hecho de que la venganza no se puede compartir. Dásela, por lo tanto, al Espíritu Santo, quien te liberará de ella, puesto que no le corresponde estar en tu mente, la cual forma parte de Dios. De acuerdo con la interpretación del ego, castigaré los pecados de los pobres hasta la tercera, perdón, castigaré los pecados de los padres hasta la tercera y cuarta generación. Es una aseveración especialmente cruel. Se convierte simplemente en un intento por parte del ego de garantizar su propia supervivencia. Para el Espíritu Santo, la frase significa que en generaciones posteriores, Él todavía podrá reinterpretar lo que las generaciones previas habían entendido mal, anulando así la capacidad de dichos pensamientos para suscitar miedo. ¡Qué diferencia de reinterpretación! Se podrá sanar todas las generaciones. Los impíos perecerán. Se convierte en una declaración de expiación si se entiende la palabra perecerán con el significado de serán desechos. Todos los pensamientos no amorosos tienen que ser desechos. Palabra esta que el ego ni siquiera puede entender. Para el ego, deshacer significa destruir. El ego no será destruido porque forma parte de tu pensamiento, pero no, pero como no es creativo y es por consiguiente incapaz de compartir, será reinterpretado de otra manera para así liberarte del miedo.
La parte de la mente que le diste al ego regresará simplemente al reino, donde toda ella le corresponde estar. Puedes demorar la compleción del reino, pero no puedes introducir el concepto de miedo en él. No tienes por qué temer que el Tribunal Supremo te vaya a condenar. Este simplemente desestimará el caso contra ti. No puede haber caso contra un hijo de Dios y todo testigo que da fe de la culpabilidad de las creaciones de Dios está levantando falso testimonio contra Dios mismo. Apela jubilosamente todo lo que creas al tribunal, al propio Tribunal Supremo de Dios, ya que éste habla por él y por consiguiente lo que afirma es la verdad. Desestimará el caso contra ti, no importa cuán cuidadosamente lo hayas preparado. Lo podrás Lo podrás haber planeado a prueba de todo, pero no está a prueba de Dios. El Espíritu Santo no le dará audiencia, pues Él solo puede dar testimonio de la verdad. Su veredicto será siempre, tuyo es el reino, porque el Espíritu Santo te fue dado para recordarte lo que eres. Cuando dije, yo he venido como una luz al mundo, lo que quise decir fue que vine a compartir la luz contigo. Recuerda mi referencia al espejo tenebroso del ego y recuerda también que dije, no mires ahí. Todavía sigue siendo cierto que es a ti a quien le corresponde decidir dónde has de buscar para encontrarte a ti mismo. La paciencia que tengas con tu hermano es la paciencia que tendrás conmigo, contigo mismo. ¿No es acaso digno? Perdón, me salió aquí un mensaje. A ver, otra vez. Dice, ¿no es acaso digno un hijo de Dios de que se tenga paciencia con él? He tenido infinita paciencia contigo porque mi voluntad es la voluntad de nuestro Padre, de quien aprendí lo que es la paciencia infinita. Su voz estaba en mí tal como está en ti, exhortándonos a tener paciencia con la filiación en nombre de su Creador. Ahora debes aprender que solo la paciencia infinita produce resultados inmediatos. Repito esto. Ahora debes aprender que solo la paciencia infinita produce resultados inmediatos. Así es como el tiempo se intercambia por la eternidad. La paciencia infinita recurre al amor infinito y al producir resultados ahora hace que el tiempo se haga innecesario. Hemos dicho repetidamente que el tiempo es un recurso de aprendizaje que será abolido cuando ya no sea necesario. El Espíritu Santo que habla en favor de Dios en el tiempo, sabe también que el tiempo no tiene sentido. Él te recuerda esto en todo momento porque su función especial consiste en conducirte de regreso a la eternidad y permanecer allí para bendecir tus creaciones. Él es la única bendición que realmente puedes dar, pues es verdaderamente bendito, puesto que Dios te dio el Espíritu Santo libremente, tienes que darlo tal como lo recibiste. Muy bien, entonces vimos el tiempo y la eternidad. ¿Alguien tiene algún comentario, duda? Y sobre eso, pues podemos platicarlo. Habla muchas cosas sobre el concepto del tiempo, eternidad, nuestras decisiones, que el tiempo está sujeto al ego, él lo utiliza precisamente como una cárcel, el Espíritu Santo lo utiliza como un medio para salir, como un medio de aprendizaje. ¿Alguien tiene algún comentario? ¿No? Bueno, yo entonces, como comentario, yo lo que podría decir es que, bueno, nosotros hemos decidido estar en el concepto del tiempo, dice, pero realmente el Hijo de Dios vive en la eternidad. Quien realmente vive en el tiempo es el yo que nosotros hemos creado, en el que nosotros creemos que somos cuerpo, en el que creemos que somos limitados, que somos finitos y que por tanto, obviamente, tenemos conceptos de principio y fin. Reconozcamos, pues, entonces que la eternidad no tiene principio ni fin, o sea, lo que se le llama el alfa y el omega, Dios, vaya, no tiene principio ni fin. El infinito es igual, lo inmutable es lo mismo.
A todo lo que nosotros, cuando el curso de milagros se refiere a la verdad, hagan de cuenta que está englobando todos los conceptos vinculados a Dios, que sería lo real, el conocimiento, el cielo, la eternidad, el infinito, lo inmutable, lo real, Dios, el amor. Todo eso es la verdad. La verdad, por tanto, es conocimiento absoluto, es perfección y es eternidad. Cuando nosotros estamos en el tiempo, como tenemos una mente fragmentada desde el tiempo, solamente podemos percibir, no tenemos conocimiento absoluto de la unidad, o al menos recordatorio absoluto de la unidad. Por eso solo nosotros podemos percibir. Por eso es un poco complicado hablar de conceptos abstractos como lo que es Dios, como lo que es la verdad, como es lo que es la eternidad, porque comprendan, la verdad no se puede percibir, la verdad solamente se puede conocer. Entonces, el Espíritu Santo, en efecto, utiliza todas las cosas que nosotros hemos inventado en el tiempo como un recurso o como una herramienta, como un puente para retornar a la eternidad y poderla recordar. Por eso incluso dice de muchas formas y con muchos ejemplos y muchas metáforas para que se nos haga más fácil estos contextos un poquito abstractos, de que todo se lo dejemos al Espíritu Santo y que obviamente cuando nosotros estamos en en la oscuridad del tiempo finito, pues es muy difícil que nosotros podamos tener una percepción unificada, porque lo que hay aquí es simplemente un pensamiento fragmentado. Entonces, por eso constantemente nos pide que pidamos luz al Espíritu Santo. Que cuando nosotros tengamos algún momento de querer atacar a nuestro hermano, venganza, todo ese tipo de cosas, o pensamientos mágicos, no sé si alguien recuerda qué es un pensamiento mágico de los que estuvieron conmigo en el manual del maestro. Un pensamiento mágico significa un pensamiento ilusorio o un pensamiento que no sea de amor. Todo pensamiento que no tenga que ver con el amor es un pensamiento mágico. Vaya, Curso dice, lo único opuesto al amor es el miedo, pero aquello que todo lo abarca no puede tener opuestos. O sea, vaya, aquello que todo lo abarca, que es el amor, no puede tener opuestos, no puede existir nada que no sea el amor. Entonces, por tanto, si nosotros tenemos un pensamiento de miedo, sea de la clase que sea, significa que es un pensamiento ilusorio o mágico. Entonces dice, cuando nosotros tengamos un pensamiento mágico, entrégaselo al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo va a llevar ese pensamiento mágico ilusorio ante la verdad y ante la verdad desaparece. Se es, por eso habla del Tribunal Supremo. Cuando nosotros tengamos pensamientos negativos, bueno, un ejemplo, alguien que de aquí quiere platicar una situación desagradable por la cual esté pasando ahorita, o no desagradable, pero pues no armoniosa, simplemente. Yo tengo una Si no hay, amiga con cáncer ¿vale? y yo tengo una amiga con cáncer ahorita. Tiene cirrosis y está casi en fase terminal. Entonces, siempre que voy a verla, pues trato de verla con los ojos de Cristo, no verla enferma. Entonces, pues sí me entra así como que esa parte del miedo, ¿no? Porque pues dicen que muchas veces, bueno, tiene uno la idea de que pues yo no quiero terminar así, cosas así, ¿no? Que te ataca el ego hacia ti mismo. Ah, bueno, exactamente. Bueno, pues bueno, esa proyección que tú estás mandando a tu amiga que está enferma no es otra cosa más que una proyección que tú misma no has sanado. Recuerden algo importante. Hay una frase del curso que dice más o menos así. Dice, únicamente lo que tú no has dado es lo que puede faltar en cualquier situación. Complicada, ¿no? Únicamente lo que tú no has dado es lo que puede faltar en cualquier situación. Si tú ves una situación en la que crees que tú que hace falta algo, es porque tú no lo has dado. Entonces, ahí, ¿qué es lo que falta? Bueno, En ese, entregársela al Espíritu Santo y que Él haga la expiación
para ambas personas, ¿no? Para Sí, sí, ella y sí, para pero mí, bueno, y en un que la vea contexto yo más con ojos. coloquial, ajá, sí, sí entiendo, pero por ejemplo, en un contexto más coloquial, por así decirlo, coloquial en el sentido de, hay personas que a lo mejor no saben qué es la expiación todavía, ahorita lo explicaremos, pero si tú ves una persona enferma, ¿qué es lo que le está haciendo falta? Dios, amor, Ajá, le falta perdón, salud. bueno, y Una salud, persona bueno, sí. enferma carece de salud, ¿estamos de acuerdo? Ajá. Sí, Y ahora, la salud, desde Curso de Milagros, o la curación, es el resultado de la unión de dos mentes que se perdonan, ajá, sí. De porque hecho, dice que toda enfermedad, hoy, ajá, hoy dice que entonces, la frase de hoy es una de las que dice que el perdón es la llave de la felicidad. Y imagino que de la salud mental, aparte, ¿no? claro, entonces, cuando Curso dice, toda enfermedad es el resultado de una separación, y toda separación siempre se logra gracias al ego, porque ese es el propósito del ego, que haya una separación por sentimientos de injusticia, de ira, de ataque, de lo que tú quieras, pero siempre es una separación. Entonces, cuando tú logras ver a un hermano que está enfermo, es porque le falta unión, falta perdón. Entonces, no solamente, bueno, yo lo veo así, yo, Alex, veo algo y no es así como que, ay, nomás está enfermo, Espíritu Santo, te lo entrego ya. No, es, ¿qué tengo yo que perdonarme todavía con esa proyección? Y entonces es ahí donde sí pido ya la expiación. Hay un trabajo muy personal. Siempre el perdón es lo que une y lo que une sana. No sana el cuerpo, sana la mente. O sea, lo que hay que sanar con esta hermana es en Cristo, es eso, sanar su mente junto con tu mente para que entonces así puedas estar en paz. Y obviamente cuando se lo entregas al Espíritu Santo, tú ya le entregaste al Espíritu Santo, ya ni siquiera te tienes que preocupar por la enfermedad, si continúa o no continúa, porque ahí es donde entra tu verdadera fe. Si tu fe entra, por ejemplo, en una medicina, si estás colocando tu fe en algo que es ilusorio. La fe solamente tiene que ir a la verdad. Eso es lo que hace que la fe exista. Si no, imagínate. Entonces, nuestra fe siempre tiene que ir a la verdad. Cuando tú ya lo entregaste al Espíritu Santo, entonces ahí ya está totalmente la fe. Una fe eterna, infinita, inmutable. Y eso no tiene que cambiar si tú no ves todavía cambios físicos en tu hermana, porque esta hermana todavía probablemente le sea más beneficioso la enfermedad que la sanación. ¿Sí? Pero tú ya no conectaste tu yo personaje con el personaje de ella para hacer real su enfermedad. Ya no contribuiste, tu mente ya no contribuyó a la enfermedad. Entonces, el pedir la expiación así como ya lo hiciste, bueno, ya lo desglosamos, eso es lo mejor que se puede hacer cuando veamos una situación como esa. Pero cuando nosotros nos acongoja, porque como lo dijiste, o sea, yo no quisiera terminar ahí así, ese es un pensamiento mágico, ese es un O sea, pensamiento de miedo. Es un ajá. pensamiento. Entonces, ese es el pensamiento que se le tiene que entregar directamente al Espíritu Santo. Espíritu Santo, te entrego este pensamiento o te entrego este instante santo. Acuérdense que el instante santo, no sé si, bueno, no sé, bueno, capítulo 15 y 17 hablan del instante santo. Bueno, a partir del 15 en adelante hablan del instante santo constantemente. Pero prácticamente te dice, el instante santo es un pedacito pequeño, minúsculo o una miniatura de la eternidad del cielo aquí en la tierra. O sea, entonces es como si traemos un pequeño instante de luz. Y esa luz basta para compartirla con tu hermana. Pero si tú le compartes un pensamiento mágico o de miedo de yo no quiero terminar así, refuerzas en ella entonces una enfermedad. Entonces no importa, aunque no estés ahorita con ella, tú puedes meterla en tus oraciones para entregar todos los pensamientos que se hayan podido emitir. Y eso De, sana, eso ya es sanar en Cristo. de hecho, sí, él ha estado hablando sobre el Espíritu Santo, hemos estado platicando sobre la expiación, sobre el perdón, que ella misma le entregue todas las circunstancias que tenga ella en su mente, porque realmente la que está enferma es su mente, que es la que debemos de sanar principalmente, ¿sí? Y Claro, luego, y tienes esa parte de sanarte tú, y si por, digo, ¿por qué no existir el milagro de que sane tu cuerpo? Porque si sana tu claro, mente, va a sanar tu cuerpo, pero tienes que por trabajar supuesto.
Ujú. Sí, o sea, sí, sí, pero era lo que tenía, decía yo, ¿en qué momento tengo yo un pensamiento mágico cuando estoy con ella? Pero ya me lo explicaste, que es cuando yo Sí, siento miedo de terminar así en un momento dado, o que tenga yo esa enfermedad o cosas como esas, es cuando realmente entra el pensamiento. Ok, gracias. claro. No, gracias a ti. Y bueno, tomemos en cuenta que, repito, si no es un pensamiento de amor, no es real. Invalida, mándalo enseguida al Espíritu Santo para que el Tribunal Supremo desestime el caso y no va a pasar para nada, para allá. Y es importantísimo que todos nosotros empecemos a creer en los milagros, a aceptar los milagros. Apenas me habló una chica que quería una consulta y me dice, bueno, ¿cuántas terapias voy a creer, se van a necesitar? Dice, porque dice, estoy totalmente consciente que, bueno, obviamente en la primer consulta, pues no va a haber el milagro de la curación. Y yo le digo, obviamente, ¿qué me está diciendo, no? ¿Cómo me estoy proyectando? Entonces, yo no permití que el ego siguiera manifestándose en la falta de fe en los milagros. Y es cuando yo le digo, no, discúlpame, pero la mayoría de las gentes o personas que llegan a una consulta como la que yo doy, es porque ya dio vueltas por muchos lados. Y muchas veces lo que la gente busca precisamente ya es un milagro, porque ya buscó por medio de la ciencia, buscó por medio de las terapias ortodoxas o clásicas, y ahora busca algo que sea diferente. Entonces sería muy absurdo y contradictorio pensar que si el paciente está buscando un milagro y el terapeuta es el primero que no cree en los milagros, pues entonces ya la cosa está jodida, ¿no? Entonces yo le digo, no, yo soy el primero que tengo que aceptar y aceptar y tener certeza de que existen los milagros, y sobre todo porque ya los he visto. Entonces, ¿por qué? Porque en la terapia no la da Alejandro, ¿no? La da el Espíritu Santo al final de cuentas. Y recuerden, aceptar el milagro es la ley de su existencia. Y un milagro no puede estar limitado por las mismas leyes que vino a abolir en este sueño, en este mundo. Por tanto, si nosotros creemos que el milagro está limitado, es como decir arrogantemente que Dios está limitado. Y eso sí es la verdadera arrogancia. Entonces, por eso es importantísimo aceptar el instante santo, pedir el instante santo, porque eso es lo que da pie a que no se metan nuestros pensamientos ilusorios o del ego a bloquear o estar bloqueando milagros que pudieran estar sucediendo en todo el tiempo. No sé si alguna duda, comentario, si no sigo leyendo. Sí, yo un comentario. A ver, Sí, corazón. tengo un hermano, creo que no recuerdo si ya se las había comentado. Está en el hospital, lleva 3 meses. Eh, no le veo mejora, le veo cada vez que empeora, pero él tiene muchas ganas de vivir. Sus signos están normales, signos vitales, pero ¿qué pasa dentro de él? No se quiere morir. O sea, él tiene fe que se va a sanar. ¿Qué, Fíjate, qué, qué pasará ahí? fíjate que hay varias cosas. Bueno, primero, una de las cosas que el curso de milagros, a lo mejor irme por otro lado, pero ahorita voy a retomar lo que estás diciendo porque quiero dar un previo contexto. Curso de Milagros dice constantemente, y nos lo dice incluso en clarificación de términos, no es un libro de especulación filosófica. Muchas de las cosas que dice el curso les dice de una manera completamente literal, afirmando que esto es así. Nos dice que este mundo es un sueño, que no es real, que es una ilusión y que con ello el cuerpo también lo es. Por tanto, el cuerpo no es real, lo que es real es la mente. ¿Por qué? Porque la mente es lo único que es totalmente ilimitado y eterno. Lo que es finito, lo que es limitado, lo que desaparece, no puede ser real. En eso estriba el sistema de pensamiento del curso de lo que es real y irreal. Real solamente es aquello que puede ser inmutable, aquello que no cambia, que es infinito, eterno, Dios, etcétera. Todo lo demás no es real. Por tanto, en muchas citas bíblicas, tanto evangelios canonizados como no aceptados en el canon de la iglesia, cuando a Jesús le decían que alguien había muerto, él siempre les contestaba con una afirmación distinta. Cuando decían, Jesús, fulano de tal o fulana de tal ha muerto, él decía, no está muerto, está.
¿Alguien se acuerda de la respuesta? Quedaba ¿Dormido? ¿No? dormido. Exactamente. Si estamos en un sueño, entonces todos estamos dormidos y todos en el sueño soñamos que estamos despiertos, estamos vivos o soñamos que estamos muertos o soñamos que podemos llegar a morir. Entonces, aquí el punto es el siguiente, que incluso refuerza la situación que está viviendo también Leti con su amiguita, con su hermana. Eh, Sueña que está enfermo, sueña que puede llegar a morir, pero no hagamos real la creencia de la muerte. O sea, nosotros aquí, dentro de este sueño, repito, soñamos que somos cuerpo y soñamos que enfermamos y soñamos que vamos a morir porque creemos que somos cuerpo. Y el hecho de creer que somos un cuerpo, entonces, sí, en efecto, pues sí, obviamente hay muerte, pero nosotros somos mente y con lo que tenemos que conectar es con la mente. Yo no sé si ustedes alguna vez han perdido un ser querido. ¿Qué sucede con ese ser querido? Ese ser querido se fue el cuerpo, pero su mente sigue existiendo, sigue siendo tan eterna como Dios mismo. Entonces, no podríamos estar pensando en un ser querido en pasado. Pensar, por ejemplo, que José Rolando, que la hizo de mi papá en esta vida, está muerto, entonces sigo pensando que es un cuerpo, pero no es cierto. José Rolando, en este caso hablo de quien hizo de mi papá, que su cuerpo lleva enterrado, ¿sí? 13 años, pero no, él no es un cuerpo, él es una mente. Y yo, por ejemplo, en lo particular, yo, Alejandro, yo no podía sanar muchas cosas con mi papá porque siempre hablaba de él en pasado. Es que mi papá era, es que mi papá hizo, es que la relación con mi papá era de esta manera. Entonces, ¿qué significa? Estoy matando a mi papá en mi mente, como si estuviera matando una mente, pero la mente no puede morir, la mente trasciende el cuerpo. En el momento que yo empecé a hablar de mi papá en presente como una mente, y sobre todo lo mejor que logré a sentir en conexión con él, yo empecé a sanar muchas cosas con él, porque en realidad él no ha muerto. Es más, piénselo de esta manera. Ahorita mismo estamos leyendo una información de hace 2030 años de una persona que se llamó Jesús, que ya trascendió el cuerpo, pero su mente sigue llegando con sus pensamientos hasta el día de hoy. ¿Estamos de acuerdo entonces que la mente trasciende el cuerpo? ¿Sí? Ahora, la angustia que tú sientes, hermanita, con relación con este hermano es obvio. ¿Por qué? Porque tienes un amor especial en él porque es tu hermano. Pero no es solamente es el único hermano que tienes. Yo también soy tu hermano, Verónica es tu hermana, todos somos hermanos. Claro. Y obviamente con él tienes un recuerdo, pues obviamente de la infancia y un amor especial. Pero si tú quitas ese miedo y tú se lo dejas al Espíritu Santo y tú haces todo lo que tiene que hacer desde el amor, te vas a sentir mucho mejor y vas a contribuir. Él probablemente no le gusta sentir esa sensación que está viviendo cada vez donde su cuerpo se siente que se deteriora. Pero hay otra parte de su mente que sí cree que gana algo con la enfermedad, más no lo sabe. Y esa es la parte de la mente que es la que está ganando, Así es. ¿sí? Lo que a veces no nos gusta es el dolor físico que estamos sintiendo en ese momento de la enfermedad. Eso es lo que no nos gusta, pero queremos a veces remedios solamente para aliviar el cuerpo. Pero ¿qué pasa con la mente? Entonces, ya que tú estás ahí, que lo vas a ver, ¿por qué no hablas acerca de las circunstancias en las que él tiene que perdonarse? Habla con él, empieza a decirle frases como, eres santo, eres inocente, no eres culpable de nada. El curso Milagros nos dice constantemente, el Hijo de Dios no necesita ser perdonado, sino despertado. En sus sueños ha traicionado a sus hermanos, a Dios mismo y a él mismo se ha traicionado. Pero realmente el único pecado original que se hizo, que de hecho es una ilusión, es la creencia de que estamos separados. Ese es el llamado origen del pecado. Entonces de ahí surge una culpa original. Y lo único que hacemos es replicarla holográficamente en este sueño a través de relaciones con las demás personas. Y eso es lo que nos lleva a la ilusión de la muerte. Pero ahí tú puedes contribuir mucho con tu mente. Saber qué es lo que él piensa, no lo sé, pero lo que sí nos dice el curso exactamente es que un cuerpo enfermo es aquella persona que no se ha perdonado o que no ha perdonado a alguien más. Son ambos casos.
No me perdono, necesito castigarme. Y no perdono a mi otro hermano, por tanto, tengo que castigarme físicamente para así decirle, acusar a mi hermano que por su culpa estoy enfermo. Al final de cuentas sigue siendo culpa. Sí, Lo que se requiere aquí tuvo, es un trabajo de perdón. sí, bueno, es lo que yo pensé, o es lo que yo pienso. Digo, yo estoy tranquila y ya sé que, pues lo que tenga que pasar va a pasar. Un milagro. Pero exactamente. Entonces, él tuvo un problema con mi papá y antes de irse al hospital fue y le pidió perdón, pero bueno, yo siento que él no se puede perdonar. Por eso es que ni sana y sigue enfermo. Pero bueno, en efecto, es muy fácil que le puedas decir que ya pasó. Lo que haya pasado con el papá, ya pasó, ya no Eso, existe. El pasado ya no existe. Por tanto, ya no hay causa. Si no hay causa, no hay efecto. O sea, ese claro, es el ego, el que se intenta flagelar por causas inexistentes para seguir viviendo sus efectos. Eso es todo. exacto. Ok, Ujú. ya creo que me quedó más claro. Digo, ya lo había pensado de esa manera, pero dije, bueno, necesito reafirmarlo. Y Sí, pues, pero aquí es contigo. gracias. ¿Sí? Tú vas a contribuir mucho en el momento que tú sanes eso también en tu mente. Que no hay Sí, juicios de ninguna manera y que va a pasar lo que tenga que pasar. No, no es al azar. No puede ser así. ok, O sea, pide un milagro. Estate ok, receptiva a los milagros. Acéptalo. ok. Pues ¿Sí? sí, bueno, siempre lo he dicho, pero lo dudaba un poco, entonces ahora ya sé que tiene que ser con precisión y muy positivo, Así es, con certeza, corazón. con certeza. No Sí. Ale, puede haber, no puede ser Ok, de otra manera. gracias, Alex. Muchas gracias. Ale, por ejemplo, como ahorita mi amiguita, yo tengo la idea de que, bueno, estoy consciente que el cuerpo solo es un medio para hacer nuestra función. Y siempre, bueno, a lo mejor estoy equivocada, pero siempre he tenido la idea de que mientras que eh, hagamos nuestra función, el cuerpo va a ser útil. Y cuando ya hayamos completado la función, vamos a desechar el cuerpo. ¿Sí? Así es. Entonces, yo creo que, digamos, si sigue uno, aunque la gente es como ella que está enferma, a lo mejor su función es exactamente perdonarme yo con ella o ella con otras personas, y quizás esa es su función a fin de cuentas, ¿no? Para poder dejar este cuerpo. Sí, sí funciona así. O sea, no sé, Mira, tengo... hay personas que incluso cuando están de una forma muy deteriorada, físicamente hablando ya por una enfermedad, es como si estuvieran aguantándose todavía en este sueño para seguir sufriendo y pagar sus pecados mediante el dolor, lo que es lo que hace el ego o las religiones, que nos enseñan, que algunas religiones, no digo que todas, pero nos enseñan que la expiación es mediante el dolor o la flagelación. Curso de Milagros nos dice que no hay necesidad de eso, que obviamente la expiación simplemente deshace un error de percepción, no hay más, porque el pecado realmente no existe. En el momento que nosotros creemos que existe la idea del pecado, lo introducimos en nuestra mente, es porque hemos permitido que el ego nos ha hecho creer que el pecado existe. Por tanto, entonces nos sentimos culpables y nos autoflagelamos. Ahora, acabas de tocar un tema súper importantísimo que se refiere a nuestra función. Y esto, bueno, si lo ves desde un curso de milagros, pues comprendes completamente a qué se refiere con una función, pero la gente que no está familiarizada se pudiera incluso hasta percibir como si fuera alguien fanático religioso. Cuando yo, por ejemplo, he mencionado que ahora mi vida está dedicada a Dios, hasta mi propia familia, algunos me han dicho, oye, no, ya estás cayendo en fanatismo, pero miren, les voy a explicar de alguna manera muy, muy sencilla. Piénsenlo de esta manera. Vamos a imaginar que, no sé, un profesor de escuela diga, ok, es lo que me gusta a mí hacer, perfecto, es lo que te gusta a ti hacer, muy bien, y luego, ¿por qué te gusta? ¿Por qué me gusta enseñar? ¿Por qué me gusta, este, y bueno, ¿cuál es el propósito? Ahora sí que, ¿cuál es el propósito de tu propósito? ¿No? Pues dejar una enseñanza, dejar un legado, ok. ¿Y ese legado? No, pues también que ese legado se lo queden los alumnos o mis hijos, les dejo la plaza, ok. Y luego, sí, que persista.
¿ok? ¿Qué va a pasar? Va a llegar algún día, en algún punto del tiempo lineal, donde ese legado va a desaparecer, hasta por una catástrofe, lo que tú quieras, desaparece. Entonces el legado es temporal. Entonces por eso de repente no hay propósitos estables, porque cualquier propósito mundano no es eterno. De hecho, se podría decir que la palabra legado le corresponde a la supervivencia del ego para las siguientes generaciones. No sé si se dan cuenta. O sea, vaya, en pocas palabras, un propósito mundano no tiene sentido. La palabra sentido también tiene un significado, significado. O sea, vaya, el significado de la palabra significado significa sentido. ¿Vamos? Vaya, veamos de esta manera. Hay una frase que dice así: no hay viento favorable para el barco que no sabe para dónde va. Sin embargo, muchas veces ni siquiera el mismo barco sabe qué es un barco. Entonces, si el barco no sabe qué es un barco, pues ni siquiera va a haber viento favorable y ni siquiera tiene un destino real. No sabe para dónde ir y no habrá ningún viento favorable. Entonces, creo yo que lo primero que tenemos nosotros que comprender es quién soy. Cuando yo sé quién soy, en ese momento yo tengo dirección y tengo un sentido de vida completamente bien alineado a lo que yo quiero. Si yo no sé quién soy, no sé qué es lo que quiero, ni dónde estoy, ni para dónde voy. Entonces, voy a estar buscando muchos propósitos que no tengan ningún significado porque todos van a caducar. En cambio, cuando yo digo mi verdadero sentido de vida es servir a la verdad, entonces ya todo cambia. Porque entonces la verdad es lo que va a fortalecer mi fe. Y entonces ahora mi cuerpo y todo lo que yo haga a través de los propósitos mundanos van a servir como un medio para la verdad. Y entonces, como dice bien Leti, un cuerpo que sirve como un medio para compartir la palabra, para compartir la verdad, no puede enfermar porque está compartiendo cosas que son eternas. Vaya, piénselo de esta manera. La misma fe nace del objetivo que nosotros o de la meta que estamos marcando. Si mi fe, o sea, digo, si mi objetivo es la verdad, de ahí nace mi fe para que el recorrido o los medios lleguen para yo lograr mi objetivo. Y la fe no puede estar ya cimentada, por ejemplo, en un proyecto. Cuando yo pongo mi fe en proyectos que no tienen que, en proyectos mundanos, mi fe está mal enfocada. Por ejemplo, un negocio particular, un negocio, un proyecto, un emprendedor. ¿Qué hacen? ¿Dónde coloca su fe para que tenga clientes? Muchas veces en la publicidad, muchas veces lo que publica en Facebook, en un flyer, en un cartelón, lo que tú quieras. Son cosas mundanas. Ahí está mal colocada mi fe. Mi fe debería de estar colocada en la verdad, porque de ahí es de donde nace la verdadera fe. Si no estoy colocando fe en ilusiones, por tanto, pues puede funcionar o me puede dar la ilusión de que funciona o me puede dar la ilusión de una paz, pero no es cierto. ¿Cómo te das cuenta? La verdad va unida a la paz y a la dicha. Por tanto, ¿cómo te das cuenta que realmente estás colocando a la verdad como meta? Cuando empiezas a experimentar dicha y paz. Y además va cimentada tu fe, fuertísima, no puede fallarte. Y las señales son los milagros, por cierto. Ya lo he hablado en otras ocasiones. Si tú vas por un camino, por una carretera, sí, obviamente, cuando tú dices, yo ya sé hacia dónde voy, sé quién soy, sé hacia dónde voy, entonces tú emprendes un camino en carretera. Y ese camino en carretera, sí, por alguna razón, cuando tú empiezas a dudar de que vas bien en la carretera, es cuando va pasando bastante tiempo y no ves ninguna señal. Llega el momento donde si no ves ninguna señal, te empiezas a preocupar, porque las primeras preguntas son, ¿iré bien? ¿Iré por el camino correcto? ¿Me llevará a la meta que yo decidí ir? Entonces empiezas a tener ¿qué? Incertidumbre, duda y miedo. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, eso es el resultado de todos los caminos que no te llevan a ningún lado que no sea la verdad. Entonces, cuando tú eliges a la verdad como camino, enseguida empiezas a ver señales. Las señales que empiezas a ver en el camino son los milagros. Y entonces cuando es como si entonces tú vas por un lugar y ves entonces las señales, como a poco no empiezas a disfrutar. Voy, Julián.
¿A poco no empiezas a disfrutar hasta el camino cuando ves ya una señal que te indica que vas a la meta que tú elegiste? Entonces dices, ay, voy bien. Y entonces, ¿qué haces? Empiezas a disfrutar el camino, empiezas a disfrutar el recorrido. Eso es a lo que se le llamaría la paz, la dicha y la felicidad. Nadie va a poder encontrar la paz, la dicha y la felicidad en situaciones o proyectos o propósitos mundanos, porque no tienen ningún sentido de vida, porque lo único que es vida es Dios. Lo único que es vida es la eternidad y la verdad. Sí, Julián, perdón. Puedes abrir tu micrófono, ¿eh? No sé si levantaste una mano para hablar. Eh, dice, en verdad, dice, cuando se perdona desde el pensamiento al interior, se sana cualquier enfermedad. Sí, sí, cierto. Bueno, aquí mencionó hizo en los comentarios. Bueno, no sé si hay algún otro comentario, duda. Aquí no me contesta. Jan levantó una manita, pero ya la bajó. Bueno, si no hay dudas, comentarios, sigo leyendo y vamos viendo, ¿no? ¿Qué parece? Sí. 7. La decisión en favor de Dios. Ah, bueno, aquí me mandaron un mensajito. Ah, que no puedes activar tu micrófono. A ver, permíteme, déjame ver, quieres hacer una aportación, me imagino. Espérame tantito. Deja ver si yo te puedo ayudar mandándote una solicitud de audio. A ver, probablemente Julián te llegó un aviso que te estoy solicitando audio. Creo que ya, ¿eh? Ya puedes hablar. Sí, Alex. Sí, hermanito, ¿cómo estás? Mucho gusto escucharte. Bien, pues ya bastante un tiempo que estábamos ahí alejados, pero mira, participando e interesado en todos los comentarios que han estado haciendo los participantes, compañeros, tu enseñanza. Eh, recuerdo aquella vez que estuvimos en 11 pasos. Este, me quedó la enseñanza hablando del ego, hablando del entendimiento de la verdad. Sí, me queda claro la experiencia que pasé junto con mi esposa, cuando le detectaron cáncer, que hablamos contigo, y atendimos el tema médico, pero antes de empezar a entender el tema médico, lo comparto por la compañera que comentó que su amiga tiene cáncer como terminal. Nosotros empezamos a hablar con la verdad entre nosotros mismos. Empezamos a hablar con la verdad uno mismo. Yo mismo me empecé a hablar con la verdad para perdonarme de todo lo que pues traía en mi mente. En mi mente está dentro de cada célula de mi cuerpo, y entonces se dio una gran tarea en la cual yo empecé a sanar, mi esposa igual, pero conectados y conectados con nuestros dos hijos, y empezamos a hablarnos con la verdad y empezamos a querer sanar. Cuando sanamos, nos empezamos a dar cuenta que su salud, fuimos a radioterapias, se dio todo un cuadro en el que, gracias a Dios, salió todo adelante, se hicieron cirugías, se hicieron la radioterapia, pero diario, diario, diario era hablar con Dios, y diario era hablar hacia nuestro interior, a las células, aquellas células que estaban dañadas por malos o pensamientos mágicos, nos hizo sanar hacia el interior. Por eso fue el mensaje que escribí.
y nos dimos cuenta porque sí nos aislamos de todo mundo, ¿eh? Porque ese mundo, ese ego, esa parte es la que te llega a matar con esos pensamientos mágicos, ¿sí? Porque luego empiezan a sacar sus frases de que es que mi amiga se murió de eso, es que yo tuve una sobrina que no se atendió y se murió de eso. Entonces son pensamientos mágicos, comparto esa palabra, ¿sí? Porque eso es, nos aislamos, nos atendimos y gracias Dios, gracias a todas las enseñanzas que tuve con ustedes, el grupo cuando los conocí, para no mencionar tanta gente, que agradezco mucho, aprendí tantas cosas y tal vez cuando los conocí, ese fue el primer paso que me tocó vivir, porque el segundo paso era experimentar lo que experimentamos. En un estado de salud con mi esposa, y hoy estamos bien y por eso siempre estoy conectado con ustedes. Primera vez que me conecto a la sala, pero pues por tiempo, trabajo, ¿no? Pero sí he estado dándole seguimiento a todas las enseñanzas, sí sigo todo el curso de milagros y esa es la parte que quería expresar, Ali. Hermano, fíjate, te lo agradezco mucho tanto tiempo sin saber de ustedes directamente así como ahorita. Me había enterado de este caso y bueno, cuando ustedes también me comentaron que ya lo estaban llevando ustedes trabajando por su cuenta, interiorizándose y todo esto, yo en ese momento yo dije, también hice una oración, de hecho, y yo dije, van a estar bien, van a estar en paz. Y bueno, aquí está el milagro, ¿no? Nos está hablando acerca del milagro. Y el milagro se comparte. Cuando se comparte, se fortalece y se multiplica. Entonces, sabemos completamente lo que acabas de decir. La relación se empezó a hacer santa. ¿Qué significa cuando una relación se hace santa? Se deja de ser culpable. Dejan de verse como culpables o pecaminosos. Entonces, cuando se erradica la culpa y el pecado, no puede haber enfermedad. Que entonces no hay, la enfermedad no es otra cosa más que una leve forma de muerte como castigo de la culpa. Entonces, no puede haber enfermedad. Y sabemos que entonces, pues, que si el cuerpo es una proyección de la mente, entonces lo que hay que sanar no es el cuerpo, sino la mente que cree que el cuerpo se puede enfermar. Y entonces la sanación de la mente siempre va a ser mediante el perdón. Y el perdón viene de Dios, porque también incluso si nosotros usamos el perdón a nuestro entender, lo va a utilizar el ego. Y el ego utiliza algo llamado el perdón para destruir, así que aguas con eso. Pero aquí hay un claro ejemplo de que hubo un perdón para sanar. Y esa es la parte más importante. El perdón para sanar es saber que no hay nada que sanar. Ese es el verdadero perdón. Lo comprendemos. Hermano, pues te agradezco que hayas participado, nos hayas compartido esta experiencia que ustedes vivieron. Yo quiero verlo como un milagro. Por favor, mándale mis bendiciones a tu esposa y también a tu familia, hermanito. Muchas gracias por compartir tu experiencia. Gracias, Alex, y gracias y agradezco la oportunidad y estoy a la escucha, estoy al aprendizaje, estoy hacia el interior. Sí me quedó claro que el ego pues todo lo tenemos disparado, pero cuando nos empezamos a entender que es mejor sanar la mente y empezar a dejar de ver y actuar con el ego, qué descanso se da la mente y qué descanso se da el poder un día salir a la calle con la ropa arrugada, ya sin planchar, sin reloj en mano, porque traemos reloj, pero no tenemos tiempo. Entonces nos damos cuenta que, pues, ¿para qué traigo un reloj caro si no tengo ni tiempo? Entonces es cuando el ego se va, lo vamos dejando de lado, ¿no? Y vamos creando y confiando en Dios, en que los tiempos de Dios son perfectos y que el cuerpo La conectado con el eternidad. corazón, ahí queda. Agradezco el tiempo para dejarles espacio a todos los demás. Gracias, gracias, gracias. Oh, gracias, hermano. Bendito seas. Benditos somos todos. Bueno, voy a continuar leyendo, pues nos quedan unos minutitos para avanzar con otra sección, ¿les parece? Muy bien, muchas gracias por todo esto. Qué bueno, qué buen pensamiento.
¿Para qué quiero un reloj caro si ni siquiera tengo tiempo? Bueno, todavía es cuando estamos bajo las estructuras del tiempo, ego, y cuando soltamos todas esas estructuras, es como soltar cadenas, ¿no? Muy bien, sí me quedé aquí, ¿verdad? Vamos para allá. Muy bien, la decisión en favor de Dios. ¿Crees realmente que puedes fabricar una voz que pueda ahogar la de Dios? ¿Crees realmente que puedes inventar un sistema de pensamiento que te pueda separar de Él? ¿Crees realmente que puedes ¿crees realmente que puedes encargarte de tu seguridad y de tu dicha mejor que Él? No tienes que ser ni cuidadoso ni descuidado. Necesitas simplemente echar sobre sus hombros toda angustia, pues Él cuida de ti. Y cuida de ti porque te ama. Su voz te recuerda continuamente que tienes motivos para sentirte esperanzado, debido a que estás a su cuidado. No puedes elegir excluirte de su cuidado porque esa no es su voluntad, pero puedes elegir aceptar su cuidado y usar el poder infinito de este en beneficio de de todo lo que, los que él creó mediante él. A ver, espérenme tantito. Han sido muchos los sanadores que no se curaron a sí mismos, no movieron montañas con su fe porque su fe no era total. Algunos de ellos ocasionalmente curaron enfermos, mas no resucitaron a ningún muerto. A menos que el sanador se cure a sí mismo, no podrá creer que no hay grados de dificultad en los milagros. No habrá aprendido que toda mente que Dios haya creado es igualmente digna de ser sanada porque Él la creó íntegra. Se te pide simplemente que le devuelvas a Dios tu mente tal como Él la creó. Dios te pide únicamente lo que te dio, sabiendo que mediante esa entrega sanarás. La cordura no es otra cosa que plenitud y la cordura de tus hermanos es también la tuya. ¿Por qué prestarle atención a las continuas y dementes exigencias que crees que te hacen cuando puedes saber que la voz que habla por Dios se encuentra en ti? Dios te encomendó su espíritu y te pide que tú le encomiendes el tuyo a Él. Su voluntad dispone su voluntad dispone que éste permanezca en perfecta paz, porque tú eres de su misma mente y de un mismo espíritu con él. El último recurso desesperado del ego en defensa de su propia existencia es excluirte de la expiación. Ello refleja a la vez la necesidad del ego de mantenerse separado, así como el hecho de que tú estás dispuesto a ponerte de parte de la separación por la que él aboga. El hecho de que estés dispuesto a ello significa que no quieres sanar. Pero ha llegado el momento. No se te ha pedido que elabores el plan de la salvación porque, como ya te dije anteriormente, el remedio no pudo haber sido obra tuya. Dios mismo te dio la corrección perfecta para todo lo que has inventado que no esté de acuerdo con su santa voluntad. Estoy haciendo perfectamente explícito su plan y te diré también cuál es tu papel en él y cuán urgente es que lo lleves a cabo. Dios se lamenta ante el sacrificio de sus hijos que creen que Él se olvidó de ellos. Siempre que no te sientes completamente dichoso es porque has reaccionado sin amor ante una de las creaciones de Dios. Al percibir eso como un pecado, te pones a la defensiva porque prevés un ataque. Tú eres el que toma la decisión de reaccionar de esa manera. Por lo tanto, la puedes revocar. No puedes revocarla arrepintiéndote en el sentido usual de la palabra, porque eso implicaría culpabilidad. Si sucumbes al sentimiento de culpabilidad, reforzarás el error en vez de permitir que sea deshecho. Tomar esta decisión no puede ser algo difícil. Esto es obvio si te percatas de que si no te sientes completamente dichoso, es porque tú mismo así lo has decidido. Por lo tanto, el primer paso en el proceso de deshacimiento es reconocer que decidiste equivocadamente a sabiendas
pero que con igual empeño puedes decidir de otra manera. Sé muy firme contigo mismo con respecto a esto y mantente plenamente consciente de que el proceso de deshacimiento que no procede de ti se encuentra no obstante en ti porque Dios lo puso ahí. Tu papel consiste simplemente en hacer que tu pensamiento retorne al punto en que se cometió el error y en entregárselo allí a la expiación en paz. Repite para tus adentros lo que sigue a continuación tan sinceramente como puedas, recordando que el Espíritu Santo responderá de lleno a tu más leve invitación. Debo haber decidido equivocadamente porque no estoy en paz. Yo mismo tomé esa decisión, por lo tanto, puedo tomar otra. Quiero tomar otra decisión porque deseo estar en paz. No me siento culpable, porque el Espíritu Santo, si se lo permito, anulará todas las consecuencias de mi decisión equivocada. Elijo permitírselo al dejar que Él decida en favor de Dios por mí. Qué bonito. Pues bueno, aquí ya, pues, esta oración fue el resumen de todo, prácticamente de todo lo que vimos aquí en esta pequeña, sección que nos dice la decisión en favor de Dios, ¿sí? Y es muy bonito porque en efecto, simple y sencillamente, cuando nosotros nos sentimos atacados, nos sentimos culpables, nos sentimos, es una decisión. La clase pasada hablamos acerca de algo también importante que fue que dejemos de estar analizando la oscuridad. Seguir analizando la oscuridad no nos lleva a nada. Si yo tengo un pensamiento mágico del ego, de ira, de enojo, de venganza, de culpa, de lo que tú quieras, es porque sigo analizando la oscuridad. Y analizar la oscuridad no nos va a llevar a otra cosa más que ver más oscuridad. Por eso dice, decide en favor de Dios. O sea, vaya, Curso de Milagros nos dice algo importante. Solamente existen dos caminos. Para el ego, son muchos los caminos. De hecho, voy a dejar de compartir la pantalla. Para el ego hay muchísimos caminos, muchos caminos, pero ninguno lleva a ninguna parte. Para el ego nos tiene, dice el curso, el ego te tiene en un laberinto infinitamente pequeño donde solamente estás dando tumbos y no llegas a ningún lado. Así que, por ejemplo, ahí les va. La llamada frase, todos los caminos llevan a Roma, no es cierto. Los caminos del ego no te llevan a ningún lado, solamente te atrasan en el concepto del tiempo. En cambio, cuando tú decides en favor, sí, de el Espíritu Santo o Dios, entonces ahí sí podrán mostrarte muchos caminos, pero todos te van a llevar realmente al amor. ¿Ok? Entonces, entonces nosotros aquí en el tiempo, ojo con esto, en el tiempo, en la línea, en el tiempo lineal, ¿sí? Tenemos algo llamado libre albedrío. Este libre albedrío es hasta cierto punto temporal e ilusorio. Voy a explicar por qué. Porque aquí todavía tenemos la decisión, la oportunidad de decidir. Tenemos solamente la oportunidad de decir el camino del ego o el camino de Dios. Ese es nuestro único poder que tenemos aquí en el tiempo. Eso es a lo que se le llama, ¿sí? Libre albedrío. Entonces, mi decisión es esa. Sin embargo, el Espíritu Santo, bueno, el curso de milagros nos dice, tarde o temprano te vas a dar cuenta que incluso esa decisión es ilusoria. Es mientras tú estés o mientras perdure el tiempo. ¿Por qué? Porque te vas a dar cuenta que solamente el curso te ofrece dos caminos para que te des cuenta que solamente existe uno. De hecho, te lo dice de esa manera. Tú solamente tienes dos caminos, o ir a la verdad o no ir a ningún lado. ¿Por qué? Porque no hay nada opuesto a la verdad, no hay nada opuesto al amor, es una ilusión. Entonces, este es un tiempo ilusorio. En tanto nosotros decidamos ir a la verdad, ir a Dios, entonces nosotros vamos a ir deshaciendo ese camino doloroso, ilusorio en el que estamos viviendo para regresar a nuestra casa. Entonces, aquí nos dice ¿cómo se llama? En la lectura,
nos dice en la oración final, debo haber decidido equivocadamente porque no estoy en paz. O sea, cuando nosotros no estemos en paz, es porque estamos en guerra o en conflicto con nuestros pensamientos y pudo haber sido que incluso ya se proyectó en las ilusiones, en tu trabajo, en la casa, en el cuerpo, lo que tú quieras. Pero tenemos que haber reconocido que es porque decidimos en favor del ego. Si yo no estoy en paz es porque estoy en favor, ¿sí? Del ego, y el ego es guerra, el ego es conflicto, el ego es duda. Como el ego es miedo, entonces, por tanto, no estoy en paz. Luego dice, yo mismo tomé esa decisión, por lo tanto, puedo tomar otra. ¿Se dan cuenta? O sea, incluso aunque ya hayamos decidido mal y no estemos en paz, yo puedo ser consciente y decir, ok, me hago responsable de que yo tomé esta decisión. Por tanto, ahora puedo tomar otra decisión. Dice, quiero tomar otra decisión porque deseo estar en paz. ¿Se entiende esta parte? Entonces ahora, incluso el ego a veces nos hace incluso sentir culpa por tomar las decisiones en favor del ego. Acuérdense que el ego está demente. Y el curso te dice, el ego es como aquel que no es feliz ni cuando es feliz. El ego no está feliz si tú decides en favor de Dios, pero el ego tampoco es feliz si tú decides en favor de él. Entonces, incluso hasta cuando nosotros decidimos en favor del ego, nos sentimos culpables o el ego nos hace sentir culpables por haber tomado una decisión en favor de él. Entonces, por eso luego te dice, no quiero tomar otra decisión porque deseo estar en paz. Ahí todavía estoy en mi decisión de cambiar esa falta de paz que yo tengo. Quiero cambiarlo por la paz. Dice, quiero tomar otra decisión. Yo decidí no estar en paz. Ahora quiero tomar otra decisión porque yo deseo estar en paz. ¿Y qué es lo que haces ahí inmediatamente? Te dice la oración. No me siento culpable porque el Espíritu Santo, si se lo permito, anulará todas las consecuencias de mi decisión equivocada. ¿Sí? Vaya, cuando yo tomo una decisión en favor del ego, sí o sí me va a hacer sentir culpable porque siento que va a haber muchas consecuencias por esa decisión y ya me está haciendo sentir culpable por cosas del pasado y del futuro que todavía no existen. Entonces, por eso dice, ¿qué hago? Se lo entrego al Espíritu Santo. Mi culpa por la decisión equivocada que acabo de tomar, te la entrego, Espíritu Santo. Dice, y Él anulará todas las consecuencias de mi decisión equivocada. Dice, elijo permitírselo al dejar que Él decida en favor de Dios por mí. Esto es maravilloso. Cuando nosotros tengamos una situación que no nos esté dando paz, es porque elegimos la falta de paz. Entonces nosotros podemos decir, Espíritu Santo, elijo ver la paz de Dios en esta situación, te entrego todas mis culpas que me estén llevando a la percepción errónea de ver esta falta de paz en tal situación. Podemos mezclar, obviamente, todas las oraciones. Eh, Curso, una de las cosas que tiene muchas oraciones estructuradas que nos ayudan muchísimo a la hora de la ejecución, pero nosotros recuerden que la oración no es una estructura. Los únicos instituciones que nos hacen o que nos dicen cómo es que tenemos que tener una relación con Dios son las religiones institucionalizadas. Curso de Milagros no es una religión institucionalizada. Curso de Milagros más bien te quita el, los obstáculos de la comunicación que tenemos con Dios para que nosotros podamos tener una comunicación a nuestro entender. Ni siquiera tiene que salir con palabras. Puede ser en tu mente, te lo dice el curso. Dice, cuando tú oras desde el corazón, dice, Dios sabe todas las peticiones de tu corazón desde antes de que se lo digas, desde antes de que se lo pidas. Entonces, simple y sencillamente entregarle al Espíritu Santo, que es el mediador, para que entonces podamos entregar nuestras culpas, nuestros juicios, nuestros deseos de querer atacar a alguien, ¿sí? O simplemente también estar receptivos y pedir al Espíritu Santo la expiación para nosotros mismos, corregir nuestra error de percepción o corregir nuestra mente errada. Vaya, en pocas palabras, piénsenlo de esta manera. La mente es la que se encajonó en una oscuridad. Entonces ahora la mente
le pide al cuerpo que vaya a buscar con los ojos del cuerpo oscuridad por todos lados. Por tanto, la percepción del cuerpo es un deseo colmado por la mente. Mi mente tiene un deseo y se colma a través de la percepción. Entonces, si yo estoy viendo algo que no me está dando paz, circunstancias, noticias, situaciones, etcétera, es porque mi mente del ego lo fue a buscar. Porque si es algo que no me está dando paz, tiene que ser el ego. Entonces, ¿ahora qué hago? Le pido al Espíritu Santo que lleve luz a esa mente oscura del ego para que entonces ahora yo pueda tener una percepción verdadera, una percepción de luz, en lugar de seguir analizando la oscuridad. Si yo desde el pensamiento de oscuridad del ego, que veo puras cosas negativas, quiero seguir analizando las cosas negativas que estoy percibiendo, lo único que voy a encontrar es intentar, o lo único que voy a lograr es intentar analizar al ego. Si creo que el ego se puede analizar, entonces le estoy dando realidad, porque no se puede analizar algo que no existe, ¿estamos de acuerdo? Entonces, si yo analizo el ego, entonces mi mente ahora va a seguir reafirmando la creencia de que existe y que se puede comprender, que es lo peor de todo. Y si yo creo que entonces el ego existe y se puede comprender, voy a terminar amándolo. Y no se trata de eso. Por eso es importante mejor darle luz, ¿sí? A esa mente. Pues bueno, avanzamos solamente 2 secciones, pero estuvo muy nutrido con sus participaciones, que es lo que más me encanta de estas lecturas donde participamos, donde todos damos algo y que nos llevemos el mensaje correcto que nos tengamos que llevar. ¿Sí? ¿Alguien quiere dar alguna aportación? Ya no voy a leer por cuestiones del tiempo, ya nada más voy a dar una, eh, participaciones personales. Adelante, mi hermanito. Voy a solicitar audio por si no. Sí. Sí, Alex. Mi hermano, te Sí, mira, escuchamos. sí, en este resumen, este, igual quiero participar en un resumen. Cuando el ego te quedas con él y lo adoptas y sientes que eso es lo que te pertenece, yo a manera personal, después del estudio, después de muchas cosas que pasamos, eh, renuncié a amistades que yo creía que eran las que eran mis amigos con los que yo me sentía por ego valorado y hacíamos muchas cosas. Un día, conectado con Dios mismo y con mi mente, me hizo entender que mi ego estaba más allá de era la realidad. Tomé la decisión de un día para otro, renuncié a esas amistades que después me empecé a dar cuenta que eran unas amistades anclas, porque me quitaban mi tiempo, me quitaban mis momentos, me quitaban mi energía incluso, y adoptaba pláticas y todo lo que ellos querían sacar en su momento, sus energías. Entonces, ese ego empieza a sentirlo y es cuando empiezo a renunciar a muchas cosas y dentro de ello renuncio a esos personajes que fueron bastantes y me empiezo a hacer eh, a un pensamiento interno en el que si el ego nos lleva más allá de lo que es. Te mandé un mensaje en el que Ramta pues menciona siempre que pues Dios es Dios y yo soy Dios. Entonces hablamos de dioses y hablamos si la percepción es, si quien va a sanar es Dios, pues yo soy Dios dentro de mi mente y hablo con Dios, conmigo mismo. ¿Sí? Entonces, en el resumen es la retrospectiva de esto, es hay veces nos enganchamos tanto a personas, nos enganchamos tanto a nuestros propios hermanos en familia, nuestra sangre, que el ego nos sigue inundando y no crecemos. ¿Sí? Y Dios, el libre albedrío, es como lo acabas de mencionar, estamos buscando en la oscuridad algo que nunca se va a aclarar.
¿sí? Es estar mejor en la claridad y desde la claridad entender que no tenemos que buscar algo que no existe en la oscuridad. Con eso es mi participación. Te agradezco mucho al grupo Alex. Gracias, hermano. Gracias. Al final de cuentas, en efecto, ni siquiera la misma oscuridad existe, solamente es la ausencia de la luz. No hay nada que analizar en la oscuridad, como bien dices. Y en efecto, cuando nosotros estamos muy sumergidos en darle la vida al ego en nuestras vidas, pues nuestro ego, va a conectar con los egos de los demás. Y eso es lo que vamos a estar atrayendo. Sin embargo, ver a mi hermano como un ego no hace otra cosa más que reforzar el ego en mí. Ver a mi hermano simplemente como un cuerpo limitado también hace ver eso limitado en mí. Es de ahí donde nosotros tenemos que ver más allá de esto. A mí me gustaría que pudiéramos ver hoy hacer una oración a quien gusten ustedes. Traten de simbolizar a esta persona, ya sea un ser querido. Ahorita algunas personas mencionaron a algunas personas que tienen convalecientes. Pudiéramos visualizar a esta persona. Si me permiten, podemos hacer una tipo visualización oración con esta persona, ¿sí? Elijan una sola persona en su vida que represente a toda la filiación, que significa a todas las mentes que se creen que estamos todos separados, ¿sí? Eh, Esta persona representa, recuerden que el curso dice, la fe que tú le tengas a tu hermano es la misma fe que te tienes a ti mismo y a Dios. Pues este hermano también representa a Dios. Entonces, podemos igual, si gustan, cerramos los ojos, pensemos en una sola persona. Esta persona representa a toda la filiación, a todos los hermanos. Observen su rostro, su forma de actuar, tal vez recuerden su voz, cómo se expresa, cómo se mueve a la hora de expresarse. Este hermano va a representar a toda la filiación y va a representar al Hijo de Dios en el contexto y sabiendas de que todos somos uno. Y vamos a decirle ciertas frases tipo mantras, cuáles son los siguientes. Somos uno con Dios. Somos uno con Dios. Somos uno con Dios. Somos uno con Dios. Somos tal como Dios nos creó. 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 Somos uno con Dios. Somos espíritu. Somos santos. Somos libres de culpa. Somos eternamente benditos por ser hijos de Dios. Somos eternamente benditos por ser hijos de Dios. Libres de toda limitación. Libres de toda limitación. A salvo, sanos y plenos. A salvo, sanos y plenos. Libres para perdonar y libres para salvar al mundo. Libres para perdonar y libres para salvar al mundo. Veamos su rostro, sus ojos de este hermano y ahora le decimos, dame tu bendición, Santo Hijo de Dios. Dame tu bendición, Santo Hijo de Dios. Deseo percibirte con los ojos de Cristo. Deseo percibirte con los ojos de Cristo y ver en ti mi perfecta impecabilidad. Y ver en ti mi perfecta impecabilidad. Deseo, hermano, que este sea un instante santo para mí. Deseo que sea un instante santo para mí, a fin de compartirlo contigo, a quien amo, a fin de compartirlo contigo, a quien amo. Es imposible que se me pueda conceder a mí sin ti,
¿Es imposible que se me pueda conceder a mí sin ti? ¿O a ti sin mí? ¿O a ti sin mí? Pero nos es totalmente posible compartirlo ahora. Pero nos es totalmente posible compartirlo ahora. Elijo, por lo tanto, entregar este instante al Espíritu Santo, entregar este instante al Espíritu Santo, a fin de que su bendición pueda descender sobre nosotros, a fin de que su bendición pueda descender sobre nosotros y mantenernos a los dos en paz, y mantenernos a los dos en paz. Amén. Muy bien. Pues gracias a los que me quisieron acompañar. Aquí está grabado, se comparte, al rato subo el video en YouTube por si lo quieren hacer ahí, utilizar las palabras. Pero ya saben, las palabras de su corazón es lo más importante, lo que nazca en su corazón y empezar la oración para eso es, para el perdón del corazón. Bien, pues muchas gracias, hermanos, muchas gracias por la lectura del día de hoy, me gustó mucho las participaciones y el 20 que nos cayó a todos. Gracias, Alex. Muchas gracias, Alex. Gracias, Alex. Gracias. Que pasen buena Gracias, noche. Bruno, gracias, Lilia, David, Gracias, Carmen, bonita noche. Gracias. gracias, Julián, Buenas gracias, Sol, noches. gracias, Mónica, gracias.